Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de teorías de la comunicación. Soy el profesor Emiliano Benier y en esta clase les hablaré de las denominadas teorías de los efectos a largo plazo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, cuando hablé sobre Harold Laswell, les mencioné que uno de los aportes que había realizado a la investigación en comunicación había sido esquematizar el proceso de comunicación, sus elementos y las preguntas que se hacían los diferentes enfoques en los estudios en comunicación? Una de esas preguntas se focalizaba en los efectos que los medios tenían sobre las personas. Es decir, ¿qué le pasaba a las personas que estaban expuestas a un mensaje de un diario o de la radio? Como hemos hablado en clases anteriores, los investigadores de los medios de comunicación de los primeros años entendían que los medios, como la radio y la prensa, tenían una influencia muy poderosa sobre las personas que se exponían a sus mensajes y que esa exposición generaba un efecto inmediato en las conductas de las personas. Por eso se los denomina estudios sobre efectos a corto plazo. Bajo ese paradigma de los estudios sobre los efectos, se sostenía que los procesos comunicativos eran asimétricos, es decir, que hay un sujeto activo que emite el estímulo y un sujeto pasivo que es afectado por ese estímulo y reacciona. Otra de las premisas era que la comunicación es intencional, siempre se produce intencionalmente y está destinada a un fin, y que los procesos comunicativos son episódicos, tienen un comienzo y tienen un fin de la comunicación y son temporalmente limitados, y cada episodio tiene un efecto aislable e independiente. Con el desarrollo de las investigaciones, estas creencias se fueron modificando a la luz de la evidencia empírica obtenida mediante estudios más rigurosos. En este sentido, se pasó de pensar los efectos entendidos como cambios a corto plazo a efectos entendidos como consecuencias a más largo plazo. Las principales diferencias entre el viejo y el nuevo paradigma de la investigación sobre los efectos son más o menos las siguientes. En primer lugar, ya no hay estudios de casos individuales, sobre todo campañas, sino cobertura global de todo el sistema de los medios centradas en determinadas áreas temáticas. En segundo lugar, ya no se focaliza en datos extraídos principalmente de las entrevistas al público, sino de metodologías más integradas y más complejas. En tercer lugar, ya no se realiza la observación y estimación de los cambios de actitud y de opinión frente a un mensaje puntual, sino a la reconstrucción del proceso con el cual el individuo modifica su propia representación acerca de toda la realidad social. En la evolución que está siguiendo el problema de los efectos, se cambia en primer lugar el tipo de efecto, que ya no corresponde a actitudes, valores o comportamientos del destinatario, sino que es un efecto cognoscitivo, es decir, sobre los sistemas de conocimiento que el individuo asume y estructura establemente todo su comportamiento, toda su forma de conocimiento a causa del consumo de las comunicaciones de masas. En segundo lugar, lo que cambia también es el marco temporal de las investigaciones. Ya no se investiga efectos puntuales derivados de la exposición de un mensaje particular, por ejemplo, de una publicidad, sino que se investiga sobre efectos acumulativos que se van sedimentando a lo largo del tiempo. Entonces aquí se va a subrayar el carácter del proceso de la comunicación de masas, que es analizada tanto en su dinámica interna como en sus relaciones con otros procesos comunicativos, con el consumo de otros medios u otras formas de socialización precedentes o simultáneos. Esto quiere decir que ya no se buscan efectos intencionales en una situación comunicativa particular, como una campaña electoral, sino que empieza a considerarse que los medios generan efectos de alguna forma latente. Recuerden de este término latente cuando hablamos en la clase anterior de las funciones latentes, ¿no?, del funcionalismo. Entonces, estas formas latentes, estos efectos latentes, están implícitos en la forma que determinadas distorsiones de la producción de los mensajes se reflejan en el patrimonio cognoscitivo de los destinatarios, es decir, en el saber de los destinatarios, en las prácticas de los destinatarios.
En el centro de la problemática de los efectos está pues la relación entre la acción constante de los medios masivos y el conjunto de conocimientos sobre la realidad social que da forma a una determinada cultura. Y los medios intervienen de manera activa, de manera dinámica en la construcción de esa realidad social, de esa cultura. En esta relación son importantes tres características de los medios: la acumulación, la consonancia y la omnipresencia de los medios. El concepto de acumulación refiere al hecho de que la capacidad de los medios de crear y sostener la importancia del tema es resultado global, obtenido después de un cierto tiempo, de la forma en que funciona la cobertura informativa general del sistema de comunicaciones de masas. Es decir, no hay efectos puntuales, no hay mensajes puntuales, sino consecuencias vinculadas a la repetición de la producción de la comunicación de masa y a las subsecuentes exposiciones de los individuos a los múltiples mensajes de los medios de comunicación. En segundo lugar, la consonancia, la segunda característica, va unida al hecho de que los procesos productivos de la información, los rasgos más comunes y los parecidos tienden a ser más significativos y numerosos que las diferencias, lo que lleva a mensajes sustancialmente más parecidos que diferentes. Esto es, los medios de comunicación reproducen mensajes muy parecidos, ¿sí? No hay muchas diferencias entre los mensajes. La tercera característica, el concepto de omnipresencia, concierne no solo a la difusión cuantitativa, es decir, a la cantidad de los medios, sino también al hecho de que el saber público o el sentido común, es decir, ese conjunto de conocimientos, opiniones y actitudes difundidos por la comunicación de masas, tiene una cualidad particular. ¿Qué es? Que ese sentido común o esos temas son públicamente conocidos porque circulan masivamente por los medios. Entre los primeros autores que señalaron estas capacidades nuevas de los medios de afectar en el largo plazo a las personas o a las conductas de las personas o al conocimiento de las personas, se encuentra el periodista norteamericano Walter Lippmann, que aportó la idea de que las noticias difundidas por los medios contribuían a construir un entorno, una realidad del mundo en nuestra mente. A partir de esta idea se formuló la ley de las mínimas consecuencias o efectos limitados que determinó la autonomía relativa del individuo frente a los mensajes de los medios. Mediante esta hipótesis se sostenía que los medios de comunicación no solo les permite a las audiencias enterarse de los hechos, sino también que se reconoce la importancia de los temas tratados en las noticias según el énfasis que le dan los medios de comunicación a esas noticias. Dicho de otra forma, que los temas que las personas consideran más importantes son más importantes por las personas porque son aquellos temas o aquellas noticias que los medios le resaltan más o le dan más relevancia. Esto llevó a elaborar la afirmación de que la prensa no es tan efectiva para decirle a la gente lo que tiene que pensar, pero sí es sorprendentemente capaz de decirle a sus lectores o a sus radioescuchas en torno a qué temas deben pensar algo. Bien, con estas ideas desarrollamos la primera parte de la clase sobre los efectos a largo plazo. La próxima semana les hablaré sobre la denominada hipótesis de la agenda setting. Para complementar esto lo que les dije en esta clase, tenemos en la plataforma Edmodo y en el Moodle un texto teórico, material teórico, breve y una guía de estudio. Cualquier consulta o duda que tengan sobre este tema me lo plantean a través del WhatsApp y yo se los respondo a través del WhatsApp o incorporo la respuesta en el próximo video que les envíe. Hasta la próxima.